El director del DANE, quien conoce perfectamente el formulario, nos atiende a esta hora. Doctor Perfetti, Mauricio Perfetti, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Julio, muy buenos días a usted, a todos en la mesa y a todos los oyentes. Sí, doctor Perfetti, lo que dicen algunos rectores es que se está vulnerando los derechos de los niños, pero sobre todo porque, usted me corrige, este formulario lo pueden llenar niños de 14, 15 años, pero también lo están viendo niños de 8 y 9 años, ¿o no? No, Julio. Es niños a partir del 6º grado, es decir, niños alrededor desde los 11 años. Entonces esos son los niños que responden, niños entre 11 y los 18 años. Bueno, vamos con los chiquitos, que serían los de 11 años. A mí me dicen que inclusive hay niños de 9 que han tenido acceso al formulario, pero yo le creo a usted. Doctor Perfetti, hablemos de niños de 11 años. Sí. ¿Aguanta esas preguntas, doctor Perfetti? A ver, yo pienso, Julio, que aquí hay varios temas que son muy importantes tener en consideración. Uno primero, es el DANE es la entidad oficial de las estadísticas en el país y es el rector del sistema estadístico nacional. Y así como nosotros hacemos las investigaciones para determinar qué está pasando con la inflación, qué está pasando con el desempleo, igualmente con el mismo profesionalismo, con la misma tradición del DANE, realizamos esta encuesta, que busca fundamentalmente recoger información mediante mecanismos, obviamente científicos, conocer esos factores de riesgo social e individual que propician explotación sexual de los menores y obviamente pues las consecuencias del abuso. El abuso sexual, la pornografía infantil, etcétera, son una realidad, son un hecho, y lo que estamos haciendo con esta encuesta es una contribución de gran importancia, poder capturar información desde las técnicas del muestreo y del levantamiento adecuado de información yendo a la fuente de la problemática. Aquí hay un tema esencial, Julio, que uno no puede perder de vista, y es la Ley 679 de 2001. La Ley 679 de 2001 expide el estatuto, ¿sí?, para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores en desarrollo del artículo 44 de la Constitución. De tal manera que al hablar de los derechos fundamentales de los niños, la Constitución precisa que deben ser protegidos de cualquier forma de abuso sexual. Y dice textualmente la Ley 679 de 2001. Con el fin de conocer los factores de riesgo social, individual y familiar que propician la explotación sexual de los menores, así como las consecuencias del abuso, el DANE realizará una investigación estadística que será actualizada periódicamente. Doctor Perfetti, lo que entiendo que sorprendió y digamos disgustó a los rectores de algunos colegios son específicamente las preguntas, que usted ya nos da toda la explicación científica de por qué se tiene que hacer ese sondeo para tener las estadísticas pertinentes de lo que está pasando en el tema de abuso, maltrato infantil y explotación sexual. Pero ¿cómo se seleccionaron las preguntas? ¿Cómo fue el proceso precisamente para decirle a un niño en esa encuesta, por ejemplo, si ha tenido relaciones sexuales anales? Aquí hay varios temas fundamentales, Camila, y es el siguiente. Todos los conceptos utilizados en la encuesta son basados, en primer lugar, en definiciones universales. En segundo lugar,
estamos protegiendo la intimidad e integridad de los niños y las niñas. El DANE pregunta de manera directa, tal como la información se encuentra en el contexto social, sobre esas posibles situaciones de riesgo que establece la ley. La información se recolecta. Nos estamos yendo a los tecnicismos y ni más faltado. Pero la pregunta es muy concreta. Un niño de 11 años, usted tiene un soporte académico, científico, por su experiencia, o en otros países, un niño o una niña de 11 años aguanta una pregunta directa como la que está en ese formulario? Aquí es importante anotar lo siguiente. La información se recolecta de manera anónima, garantizando la privacidad de los menores, ¿sí? La aplicación de la encuesta no vulnera la intimidad de los menores, porque aquí lo que se trata es de conocer esas situaciones de riesgo. Doctor Entonces, Perfetti, alrededor de estos temas hay muchos mitos, ¿sí? Pero ¿por qué no vamos al tema? ¿A un niño o una niña de 11 años se le puede preguntar si ha tenido un pene en la boca? La pregunta, o sea, la pregunta esta es la definición, sí, de la situación. No me está contestando. Pero venga, no me está contestando la pregunta. No, o sea, piensa un padre de familia que lo está escuchando. Un padre de familia lo está escuchando y se está enterando en este momento que en su colegio a un niño de 11 años o a una niña de 11 años le están preguntando si ha tenido un baile desnuda para otro niño, si ha tenido una penetración anal. Le vuelvo y le pregunto, usted debe saberlo porque usted es el experto. Un niño o una niña de 11 años ante una pregunta de esas, ¿se le crea alguna confusión? ¿Va a quedar con alguna curiosidad? ¿Va a tener algún problema en su formación sexual? Si eso está superado técnica, científica y académicamente, pues no hay ningún problema, pero lo que dicen los rectores es que ellos creen, algunos de ellos, que un niño, una niña a los 11 años no aguanta la pregunta de ¿ha tenido usted un pene en su boca? Porque según ellos, lo siguiente que va a hacer el niño después de leer esa pregunta, así sea anónima, es averiguar cómo es tener un pene en la boca. No, a ver, eso no se está preguntando, eso es una definición que se establece de relación sexual. Pero eso yo no me estoy inventando el formulario. El formulario lo estoy leyendo tal cual está el formulario. Eso dice el formulario. La definición. Venga, yo aquí el formulario lo estoy leyendo, lo tengo en la mano, doctor Perfetti. Yo no me lo estoy inventando. Hablan de pene en la boca, hablan de penetración anal, doctor Perfetti. La definición que quiera, piense en un niño de 11 años que lee eso, doctor Perfetti. La definición, la definición, hay una definición, eso no se le está preguntando, esa es la definición de relación sexual, ¿sí? ¿Cómo que no se le está preguntando? Se le está preguntando por relación sexual y entre paréntesis le advierte a qué se refiere la pregunta. Y ahí está lo que le estoy preguntando. Doctor Perfetti, yo no me estoy inventando el formulario, lo tengo en la mano. Le vuelvo a hacer por quinta vez y por última vez la pregunta. ¿Usted tiene un soporte científico de que un niño o una niña a los 11 años está capacitado para responder esa pregunta? A ver, aquí hay varios temas que son fundamentales. Es que no hay sino un solo tema, que usted responda a la pregunta, ese es el único tema. Sí, efectivamente, esta pregunta la han hecho en Inglaterra, en Alemania, y es normal hacerla porque un niño de esa manera puede evitarse tener un problema y puede conocer y puede educarse. Yo le acepto la respuesta, pero respóndala, doctor Perfetti. Esta es una encuesta que se lleva realizando desde el 2006, ¿sí? Estamos en este momento haciendo la sexta encuesta, en primer lugar. En segundo lugar, hay muchos mitos que existen alrededor de este tipo de preguntas.
creer que no existen ese tipo de fenómenos, que no suceden al interior de las familias, que solo sucede en condiciones asociadas a la pobreza, que es un asunto íntimo o privado, etcétera. Lo que estamos haciendo aquí es poder, a través de la pregunta, conocer esas condiciones de riesgo y esa realidad. Y eso es lo que estamos detectando. ¿Qué es lo que nosotros encontramos precisamente en esa encuesta? Que esos niños de esa edad, a los que hay que preguntarles de esa manera para poder conocer esos factores precisamente de riesgo, ¿qué encontramos? Que los niños menores de 13 años, el 7.5% han tenido relaciones sexuales, que hemos encontrado que el 8.9% de los niños menores de 13 años han sido forzados a tener relaciones sexuales, por encima de los mayores de 14 años y mayores a los de 16. De Señor tal Perfetti. manera que si no hacemos estas preguntas, no podríamos conocer esa realidad. Señor Perfetti. Que es la que estamos conociendo, y están en la capacidad de poder contestar las preguntas, porque eso es una definición, no es una pregunta. Pues Paula, pues lo que está diciendo Petty es que es necesario hacer esa pregunta, es decir que técnicamente él tiene un soporte y que hay una razón para hacer esa pregunta, que era lo que queríamos saber. Es decir, que esas preguntas se deben hacer por las razones que él nos explica, Paula. Así es de que él está tranquilo en que está haciendo una pregunta que efectivamente un niño de 11 años puede responder. Julio, pero sin embargo, esa es la molestia de los padres y de algunos de los rectores, es la manera en la que se está formulando una pregunta para niños de sexto grado, de 12 años a 18 años. No se pueden formular las mismas preguntas. 11, bájele, 11 y en algunos casos 10. Así es, Julio, y las preocupaciones que nos plantean también los padres es que en ningún momento se les consultó ni a los rectores ni a los padres qué tipo de preguntas iban dentro de ese formulario. Entonces, el problema se desató cuando uno de los rectores le solicitó al DANE que le dejara revisar esas preguntas que venían en el formulario, y el rector se negó absolutamente a que sus estudiantes respondieran estas preguntas. Entonces ahí ese es el problema, y eso es la respuesta que nosotros queremos obtener del DANE, si son pertinentes estas preguntas para niños de 11 años a 18, porque la diferencia de edad es bastante, que se le haga a un niño de 11 años. Entonces, señor Perfetti, sin embargo, también la Mesa Nacional de Educación Privada nos asegura que tuvo una respuesta amenazante para los colegios que no quisieran aplicar esta encuesta, como multas económicas. ¿Qué tan cierto es esta afirmación que nos hace la Mesa de Padres? Yo quisiera plantear un tema. Claramente la encuesta está detectando un problema de riesgo, ¿sí?, en relación con esta población entre los 11 y 13 años. Y pues, como les decía, hay muchos mitos alrededor de eso. Entonces la pregunta que uno le haría a ustedes y a los padres y a los maestros es, entonces sería preferible que no tengamos ese conocimiento de lo que le está sucediendo a los Perfetti. niños. No, yo creo que usted tiene toda la razón, que la encuesta lo que busca es saber qué le pasa a los niños, pero es que las preguntas son muy concretas. Por ejemplo, pero sí o no, ¿este formulario, para que lo conteste un niño, tiene que tener autorización de su padre? No, venga, que aquí hay un tema,
No, doctor, no, venga, que hay un tema legal es muy sencillo. Importante, Julio. Bueno, pero si es no, hay, es y le voy a decir por qué. Sí, pero le voy a decir por qué, porque es que hay un fundamento legal que no pero podemos debe haberlo. perder. No, ni más faltaba. No, pero no, ¿para qué no, nos porque quedamos? mire lo que dice la ley. Mire lo que dice la ley. Si la ley lo dice, ¿para qué lo discutimos? Perfecto, lo dice la ley, no hay nada que hacer, esto no se lo inventó usted. Segunda pregunta, ¿quién hizo el cuestionario, doctor Perfetti? El cuestionario fue un trabajo conjunto de muchas entidades, se trabajó con la Fiscalía, se trabajó con la Policía, se trabajó con el ICBF, de tal manera, con el Ministerio de Salud, ¿sí? De tal manera, la Fundación Renacer. Sí. ¿Por qué se hace preguntas específicamente a este grupo de edad, Julio? Porque los varios estudios han mostrado que esta población es la más vulnerable. La policía tiene información de denuncios realizados en donde la mayor vulnerabilidad está en ese grupo de edad. Entonces, pues no levantar esta información, pues estaría uno desconociendo un fenómeno y no podemos ser ignorantes. Sí, doctor Perfetti, quisiera en relación con esta situación. Pero le voy a contestar el otro componente de la pregunta. Nosotros, la ley nos establece que nosotros estamos obligados a la confidencialidad, ¿sí? Sí, doctor Perfetti, en este caso particular la ley estableció, ¿sí?, de que impuso de que no hay obligación a la consulta de los padres, puesto que la intimidad del menor se garantiza a través de la reserva estadística. Entonces, ahí hay un tema. Entonces, pero así como hay como la ley establece la reserva estadística y la confidencialidad de toda la información que nosotros levantamos, que además en el caso de estos niños, niñas y jóvenes, adolescentes, es anónima la encuesta completamente. La ley también establece que hay obligaciones de responder al DANE en los censos, en las encuestas. Sí, doctor Entonces, Perfetti, déjeme precisar una cosita. Quisiéramos saber, este cuestionario o esta encuesta que se viene realizando desde 2006, ¿siempre ha sido el mismo? ¿El lenguaje que han utilizado desde el 2006 al 2016 el lenguaje ha sido siempre el mismo. No se ha cambiado, porque también, digamos, lo que teníamos, la información de algunos rectores era que se había cambiado el cuestionario. No, desde el 2006, pues ha tenido algunas modificaciones, ¿sí? Algunos fraseos. Exacto, porque nosotros sí se ha cambiado. Nosotros siempre tratamos de hacer mejoras, de tratar de captar más y mejor algunos fenómenos que van apareciendo. Sí, pero no ha tenido cambios, no ha tenido cambios. Sobre las preguntas específicas, sexuales, me dicen los profesores que sí ha cambiado. No ha cambiado, no ha cambiado. Bueno, usted va a escuchar ahora a los profesores. Juan Pablo, la última pregunta para el doctor Perfetti, porque vienen los rectores que quieren hablar. Doctor Perfetti, hay algo que yo no entiendo, porque usted en un punto de la entrevista nos dice que esta encuesta tiene como finalidad no solamente hacer una estadística, sino también proteger a los menores, pero luego usted nos dice que los menores responden esta encuesta de manera anónima. O sea, ¿a ustedes de qué les sirve, y sobre todo a las autoridades, a la policía, al ICBF, etcétera, si un menor responde positivamente a alguna de estas preguntas que podrían hablar de pronto de algún tipo de abuso o de acoso sexual, si ustedes no saben quién fue el que respondió? O sea, ustedes están haciendo una estadística, pero no están utilizando esto para lo que debería ser más importante, y es para perseguir posibles casos de acoso o de abuso sexual en menores. No, porque, a ver, nosotros una vez recogemos la información y la procesamos, nosotros hacemos una mesa, ¿sí?, de trabajo con el ICBF, con el Ministerio de Salud, ¿sí?,
con la Policía Nacional, que utilizan estas estadísticas para el desarrollo de políticas son anónimas públicas. Sí, porque nos obliga entonces no tiene ninguna validez, porque un niño pone lo que le dé la gana y un niño a esa edad le gusta mamar gallo, así es de que se inventa la mitad de las cosas que le preguntan. Doctor Perfetti, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuánto costó? Entonces sigamos ignorantes con el tema del abuso. Sigamos ignorantes con el tema. Yo no estoy diciéndole eso. Yo le estoy, por eso lo llamamos. Si usted considera que eso sirve para el abuso, pues ni más faltaba. Doctor Perfetti, ¿cuánto costó el contrato de esos formularios, de todas esas entidades que colaboraron? ¿Cuánto vale esta campaña? Esto, Julio, en primer lugar, esto no es una campaña, es una encuesta. El costo fundamental está en el levantamiento de la información, es decir, en el transporte de los encuestadores, etcétera. La encuesta cuesta alrededor de 100 millones de pesos. Pero quizás sobre el debate que sin duda alguna está puesto sobre la mesa y los colegios hablarán en torno a las preguntas frente al interrogante de Juan Pablo, acá no se trata de que si el niño respondió afirmativamente, pues entonces ¿qué se va a hacer porque es anónimo? Porque la función del DANE es encontrar las estadísticas y evidentemente hacer un levantamiento de estadísticas para después ejercer una política pública. Es que en Colombia no podemos seguir andando sin tener los datos, porque es que sin datos y sin saber cómo se comporta la población y qué es lo que está pasando y sin la información no se puede hacer absolutamente nada. Después, cuando entonces la gente quiere hacer una política o quiere buscar un dato, pues ¿a dónde va? Al DANE y le dice, y si usted no lo tiene, ¿por qué no lo hizo? La función del DANE, evidentemente, en esta oportunidad no es encontrar quiénes son los responsables del abuso sexual de los niños. Esa es otra entidad. Aquí lo que tenemos que saber, yo no sé ni soy la más experta si esa es la forma de hacer las preguntas o no, pero sí tenemos que tener la información, de eso no cabe ninguna duda. Exactamente, y eso es lo que estamos haciendo con esta encuesta. A nosotros no nos compete la investigación de los casos particulares, pero sí generar la información para salir de la ignorancia sobre esa situación particular de esa población, en relación con fenómenos como el abuso, el consumo de sustancias, es que uno no puede... el manejo de tiempo libre. Claro, pero es que, doctor Perfetti, yo entiendo lo que dice Camila de que esto es tener una estadística, pero uno tampoco puede pensar que entonces, si a través de una encuesta se recopila una información sobre presunto abuso sexual de un menor, no se va a hacer nada y simplemente nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Si ya bien hay un problema de subregistro de esto, pues sería muy delicado que se lograra recoger alguna información que sea importante, que sea relevante, que no haya sido denunciada, que por alguna casualidad un niño sí la termina contando a través de una encuesta de estas y no se haga seguimiento ni por parte del colegio ni de las autoridades. Estamos hablando de un asunto muy muy delicado como para pensar que entonces cuando se tiene una respuesta positiva simplemente lo metemos en una estadística y lo mete el DANE en un cuadro y no se hace nada por parte de la policía o de la autoridad a quien corresponde la protección del menor. En eso sí me da mucha pena, pero qué pena, pero ahí hay que meterle también un poquito más de cuidado a los niños. No es simplemente registrar respuestas, sino también tomar acciones cuando hay unas respuestas que sean delicadas. Pues o sea, precisamente de eso se trata, ¿sí? Esa mesa de trabajo, después de procesar la información, pues para que las entidades pertinentes pues revisen sus políticas y puedan hacer un análisis a partir de la encuesta. Pues ahí está la respuesta de las motivaciones que son eminentemente técnicas y que solamente buscan ayudar al futuro de los niños ante la cantidad de denuncias que hay sobre los abusos de los niños. Los rectores y los profesores pues tendrán su opinión, los padres de familia tendrán su opinión, pero el sentido que ha tenido el DANE en hacer esta encuesta es de tratar de darle mayor información a las autoridades de qué está pasando con los niños. Ya lo ha explicado el doctor Perfetti, que además lo ha hecho dentro del marco de la ley. Doctor Perfetti, director del DANE, muchas gracias por explicarnos la encuesta. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias, Julio, a usted, a la mesa y a todos los oyentes.